buenos días, muchísimas gracias por continuar con nosotras en Sin embargo al aire. Les doy la bienvenida a usted, yo y otros como yo. Este día queremos hablarles del pago de marcha. ¿Ustedes saben de qué se trata? Es un pago que puede ayudarle a muchas personas que han perdido a un ser querido para pagar parte de los gastos que se tienen que hacer en el funeral, que no son pocos, de verdad a veces son cantidades importantes y que no todas las veces lo tenemos contemplado. Vamos a una pausa y regresamos enseguida para que hablemos de los pagos de marcha. Pues muchas gracias a todas las personas que nos están dejando sus comentarios, sus saludos. Muchos saludos a Miguel Ayala, también a Lina Castro. Gracias por estar acá. Mauricio, Darío. Gracias por estar con nosotras y nosotras en este programa de hoy. Y pues el día de hoy, 6 de noviembre, la semana pasada estuvimos pues celebrando esta festividad muy importante en todo el país, particularmente pues sí en algunas zonas, que es el día de Muertos. Cuéntenme si ustedes pues le rindieron honor a sus seres queridos, en honor de quién pusieron esa ofrenda, a quién recuerdan en estas fechas. Y miren, al menos, por ejemplo, en Hidalgo, en la parte de donde vienen mis orígenes, en la sierra y la zona cultural de la Huasteca, pues todo el mes de noviembre en realidad continúa también esta celebridad, si bien no tan fuerte como el 1 y el 2 de noviembre, pero sí se dedica en realidad este mes a pensar y a seguir honrando a las personas que pues ya no están con nosotras y con nosotros. Cuéntenme ustedes cómo lo han vivido. Y hablando de este tema, pues algo importante que hay que siempre tomar en cuenta, pues son los trámites y los gastos en los temas funerarios. Es algo a lo mejor que es complicado para muchísimas personas hablarlo, verlo de esa manera, y sobre todo pues cuando estamos en ese duelo, cuando ya hemos pasado esta situación de perder a alguien. Y es justamente también de lo que les quiero hablar, porque pues encima de esta pérdida del ser querido, pues se tienen que hacer, además de la gestión de los trámites, pues también se tienen que hacer gastos que, como les decía, pues si no tenemos un plan para cuando alguien se nos va, pues son gastos imprevistos. Y de alguna manera hay formas, hay algunos programas, algunos apoyos que se dan desde la seguridad social y también desde el gobierno para apoyar mínimamente al menos a estos gastos que se ejercen. Les vamos a platicar primero de dos de ellos, que son del IMSS y del ISSSTE, y en este caso, en el caso del IMSS, por ejemplo, es un apoyo para los gastos funerarios. Vamos con esta cápsula y enseguida regresamos para seguir platicando de los pagos de marcha. El pago de marcha es una prestación económica por defunción, otorgada una sola vez, que cubre los gastos funerarios de una persona asegurada, pensionada o beneficiaria. No todas las instituciones lo nombran así. Por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social se llama Ayuda para Gastos de Funeral. Y comencemos con esa institución. El monto que otorga el IMSS a la familia o a las personas beneficiarias es de 2 veces el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización, por sus siglas, la UMA. El valor de la UMA se modifica cada año. En 2025 es de 3,439 pesos al mes. Así que la cantidad que este año 2025 está entregando el IMSS
a las personas deudas es de 6,878 pesos. Los requisitos para cobrar esa prestación son: 1. Que la persona asegurada fallecida haya cotizado mínimo 12 semanas en los 9 meses anteriores al fallecimiento. Si la muerte fue por riesgo de trabajo, no requiere semanas previas de cotización. Número 2. Que la persona asegurada se encuentre vigente en sus derechos al momento del fallecimiento. Es importante señalar que si quien falleció era una persona pensionada, su familia también tiene derecho a esta prestación. Los documentos que le van a pedir son factura o documento fiscal que avala el pago de los servicios funerarios de la persona asegurada o de si estaba pensionada. Por ejemplo, los pagos que hicieron para el ataúd, la cremación, el embalsamiento, el servicio de traslado o el equipo de velación. También les pedirán una copia certificada del acta de defunción. Quien solicite el pago deberá presentar además su identificación oficial con fotografía. También un estado de cuenta bancario en el cual se indique el número de la cuenta y la clave. El trámite se realiza en la unidad de medicina familiar o en la subdelegación del IMSS que te corresponda. El pago de marcha en el ISSSTE. El pago de gastos de funeral para personas pensionadas y jubiladas lo pueden solicitar cualquier persona, sea o no familiar, pero que haya cubierto los gastos del funeral y que exhiba los documentos requeridos. ¿Qué documentos se necesitan para realizar este trámite? El certificado de defunción, la factura de gastos respectivos, la identificación oficial vigente de la persona que demuestre los gastos funerarios, la clave única de registro de población, CURP, del solicitante, la credencial de la persona pensionada expedida por el ISSSTE, el reporte de cheques cancelados por fallecimiento. Para tramitarlo hay que acudir al Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene del ISSSTE más cercana a tu domicilio. La respuesta no debe tardar más de 90 días hábiles, es decir, los sábados y domingos no cuentan. Y bueno, en este caso son para aquellas personas que tenían seguridad social, por eso es algo que desde aquí, desde los diferentes espacios de Sin embargo al aire, hemos insistido mucho, pues no solamente a las personas trabajadoras que a veces, pues, o más bien son quienes están en la indefensión, en una posición de vulnerabilidad a veces para poderlo exigir. Hay maneras de denunciarlo al IMSS y de manera anónima denunciar a las empresas o a quienes les emplean que no les están dando seguridad social, pero pues también, por supuesto, más bien es un llamado a las empresas y también a las autoridades a que verifiquen que a las personas trabajadoras les estén cumpliendo con sus derechos, porque puede ser que, sobre todo si lo ponemos en perspectiva, estos apoyos pues no cubren todo el gasto que se realiza cuando hay que hacer un funeral, pero sí es de gran ayuda y es un derecho además al que pues menos de la mitad de la población está pudiendo acceder, porque menos de la mitad de la población trabajadora cuenta con seguridad social debido a que pues está laborando en la informalidad. Sin embargo, pues sí, es al final un beneficio que hay que conocer y que hay que hacer efectivo, porque pues son recursos que están destinados para eso y hay que utilizarlos. De algo van a ayudar e incluso pues en muchos casos, en muchas familias, pues sí pueden hacer la diferencia. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, el promedio de los gastos que se tienen que ejercer para un funeral está en 14,000 pesos. Sin embargo, sí pueden haber a veces paquetes desde los 3,000 pesos. Entonces, pues esta cantidad que otorga tanto el IMSS como el ISSSTE, pues verdaderamente sí es algo que les puede llegar a ser de muchísima ayuda. Muchas gracias a todas las personas que nos están dejando sus mensajes. Y me corrige aquí, muchas gracias, quedamos menos, dije celebridad y no celebración. ¡Qué barbaridad! Pues mire, también
también de pronto y muchas veces nos llegamos a equivocar porque pues somos personas, y muchas gracias por esta amable corrección. Sí, es una celebración el Día de Muertos, y sobre todo pues muy diferente en cada lugar de la República. Saludos a Mario desde Hidalgo. Y veía aquí un comentario de Yoyis. Eli dice que ha tenido muchos problemas para poder recuperar este pago de marcha desde la tarjeta del bienestar. Y antes justo de pasar a este comentario y preguntarle por el momento cuáles han sido esas dificultades, qué es lo que le han dicho, si nos puede contar aquí en los mensajes, quisiera platicarles justamente de este pago de marcha, que probablemente no todas las personas lo conocen, o lo conocen muy pocos, porque pues resulta que sí, quienes las personas que son beneficiarias de la pensión para personas adultas mayores y personas con discapacidad, pues tienen también este derecho a que al morir pueden dejar una parte a la persona que hayan puesto como beneficiaria en el programa. El gobierno les da una cantidad también para que puedan ayudarles a pagar esos gastos. Es algo que quizá se conoce mucho menos, es más conocido el apoyo funerario para el IMSS, pero por eso es muy importante que sepan, porque hay muchísimas personas que tienen esta tarjeta del bienestar, que tienen la pensión del bienestar para personas adultas mayores, así que sepan que si fallece la persona titular de esta pensión, pues hay un pequeño pago para que se puedan ayudar a los gastos funerarios. Vamos a ver esta cápsula y enseguida regresamos. Pago de marcha bienestar. Es el pago al que tienen derecho las personas que hayan brindado su acompañamiento y cuidados a derechohabientes de los programas de bienestar para personas adultas mayores y con discapacidad. De acuerdo con las reglas de operación de estos programas, en caso de fallecimiento de la persona beneficiaria, se entregará a su representante o adulto auxiliar registrado en el programa por única vez el apoyo económico de pago de marcha. Si la persona beneficiaria no hubiera designado a un representante o adulto auxiliar, el comité técnico del programa podrá determinar bajo circunstancias especiales el otorgamiento de este apoyo. En caso de fallecimiento de una persona beneficiaria, su familia, representante o adulto auxiliar lo deben notificar de inmediato a través de la línea del bienestar. Esto es necesario porque para acceder al pago de marcha se requiere que la persona cuidadora no haya recibido ningún apoyo después de la fecha de fallecimiento de la beneficiaria. El pago de marcha corresponde al pago de un mes de la pensión, es decir, en 2025 es de 3,100 pesos. Para iniciar el trámite debes llamar a la línea de bienestar 800-639-4264. Pues esos son los requisitos que se necesitan para poder acceder a este pago de marcha para las personas beneficiarias del bienestar. Y es una cantidad que se les entrega, como les decía, en el caso también del IMSS, es un derecho. Y es un derecho desde las personas que tienen la tarjeta del bienestar, para las personas adultas mayores, esta pensión que se creó también y para poder ayudar, o para más que ayuda, para resarcir en realidad muchísimas injusticias que han vivido una gran parte de la población. Muchas de las personas que reciben una pensión del bienestar no cuentan con una pensión por su trabajo, o es muy poca. En específico, en el caso de las mujeres, esto es algo que se ve muchas mujeres, sobre todo pues de algunas generaciones, no laboraron de manera remunerada en un trabajo, sino que trabajaron en su hogar, y eso, pues por eso no reciben un sueldo. A veces las señoras trabajaron durante toda su vida
y su esposo llegó a una edad en la que él se jubiló y él recibió una pensión, pero ella nunca se jubila. Ella sigue trabajando, atendiendo el hogar y también en ese aspecto responde esta pensión del bienestar. Y una vez que fallece esta persona, se entiende que por supuesto genera gastos y que también además en el caso de las personas adultas mayores, pues afortunadamente muchas cuentan o algunas cuentan con alguien que les ayuda, que son las personas cuidadoras, ya sea su familia o alguien más que está al pendiente y que cuando sus seres queridos partan, pues genera gastos. Así que esa es la lógica de entregar esta cantidad para al menos ayudar un poco en todos estos gastos y también en reconocimiento de que es un trabajo el cuidado y que el fallecimiento pues tiene que ver con gastos. Y miren, esto pues es lo que quizá abarca a la mayor parte de la población, quienes están en el IMSS, quienes tienen acceso al ISSSTE o quienes tienen pues una pensión del bienestar para personas adultas mayores o con discapacidad, pero también hay otros casos de pagos de marcha, como por ejemplo Pemex. Ahí la verdad es que la cantidad que les dan sí es mucho mayor. El apoyo que les entregan equivale a 140 días de salario ordinario. Si en el caso de trabajadores o si era un trabajador en activo, es la misma cantidad que le dan al caso de trabajadores que ya estaban jubilados, 140 días de salario ordinario, es decir, con el que también el que tenían anotado ahí en la Seguridad Social. Esto pues se logró gracias a un sindicato al que le podemos tener muchísimas críticas, porque sí hubo una gran corrupción, sobre todo pues de su líder, que estuvo por muchos años, Carlos Romero Deschamps. Sin embargo, esto también nos puede dar cuenta de la importancia de la organización colectiva de las personas trabajadoras, de crear sindicatos, de organizarse de manera grupal, porque una sola persona difícilmente va a poder conseguir sus derechos y los derechos para las demás personas. Por eso tiene que ser colectiva esta lucha. Y algo que fueron logrando, no los líderes al final, ellos administraron la riqueza de la empresa paraestatal de Pemex y la riqueza que generaban también los trabajadores con su cuota. Estos beneficios, estos derechos, los lograron los trabajadores con una lucha sindical también. Quizá lo podemos ver como privilegios, pero también podríamos verlo como, pues a lo mejor, más bien, un piso que tendría que ser para todas las personas trabajadoras. En este caso, pues sí, 140 días de salario ordinario, pues sí, ayuda muchísimo, mucho más para pagar los gastos que se generan en ese momento que son tan complicados. Y en el caso, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, el apoyo que se entrega es de 4 meses del haber de retiro del militar fallecido. Este es para el caso de quienes se jubilaron y les entregan 4 meses. 4 meses de la pensión, digamos. De nuevo, pues sí, es una cantidad. Algunas personas de las militares, pues depende del rango en el que se encontraban, pues también era la pensión que estaban percibiendo. Pero pues sí, si son 4 meses, la verdad es que sí es un apoyo mayor, mucho mayor al que da el IMSS, al que da el ISSSTE y por supuesto al que da el pago en el pago del bienestar. Había una pregunta por acá que en cuánto tiempo se tiene que hacer ese trámite. Tanto en el IMSS como en el ISSSTE se tiene una vigencia de 1 año, no puede pasar. Si ya pasó 1 año de la muerte de la persona que estaba, la persona derechohabiente,
de quien era titular, digamos, de los derechos del IMSS o del ISSSTE, pues ya no lo pueden reclamar. Así que, pues además, pues sí es un muy buen tiempo para que puedan pedir este beneficio, este derecho que está contemplado en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y también en la ley del Instituto para los trabajadores al servicio del Estado. Nos preguntaban aquí alguien, nos decían que lo que nos comentaba Yoyis, que ha sido difícil que le puedan pagar este pago de marcha en el bienestar. Hay que hacer esa llamada a ese número que les pusimos hace un ratito. Ahorita se los repito, el número del bienestar, porque pues definitivamente hay que denunciarlo, hay que hacerlo saber, y así pues de esa manera ya no sería directamente con el personal de Veracruz, entiendo que es donde está, sino pues con gente que está en el centro de atención de la línea del bienestar. El número es 800-639-4264. A ese número es al que pueden hablar para hacer alguna denuncia. Nos preguntan sobre la pensión del bienestar en Morelia. Bueno, esos son otros los pagos que se hacen de manera, digamos, corriente a las personas que están recibiendo esos beneficios. Y nos dice Rosana García, yo presenté la baja de mi madre, murió el 24, y después de la pensión le llegó 2 meses, al mes 2, después del fallecimiento. Pues te enviamos un abrazo, Rosana, y nuestro pésame, mucha luz para tu mamá, y qué bueno que desde ahí sí te dieron esta ayuda. En el IMSS también nos dice Carmen González, ayuda del IMSS, pasamos por eso, piden factura, debes pagar IVA, tardan 90 días y por lo que te regresan es casi el IVA. Entonces, ¿por qué molestarse si no te regresan todo? Hay algunas otras maneras, incluso también no siempre piden factura. Esto que nos comentas, Carmen, es algo muy importante y que de nuevo ojalá nos estuvieran escuchando las autoridades del IMSS, porque también a veces depende quién vaya a atender estos casos, es como también actúan. No siempre están pidiendo facturas, a veces pueden ser otro tipo de pues documentos que representen esto, y la ayuda al final, la ayuda ya completa fuera de los gastos tiene que ser la que les comentábamos en el video. También hay un número para denunciar estas irregularidades, que es el 800-623-2323. Ese es el número para poner alguna denuncia también al IMSS. A ese número le pueden marcar también en el caso de que si ustedes están trabajando para alguna empresa y no les han afiliado al IMSS, porque pues es como vemos, son beneficios a los que ustedes tendrían que estar teniendo derecho y que pues debido a que las empresas a veces no los afilian, pues se están perdiendo de esto. También algo muy importante que les mencionábamos en la cápsula es que en el caso de que si es un accidente de trabajo, pues incluso en el día 1, si es algo tan desafortunado como que ese primer día le sucedió algo y pierden la vida y fue a causa del trabajo, les tienen que apoyar con este monto económico. Por eso también es importante de nuevo contar con seguridad social, y también en otro programa ya les platicamos sobre los riesgos de trabajo, que es uno de los 5 seguros que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues les agradezco muchísimo por todos estos comentarios que nos están dejando aquí. Nos comenta Rosana García, su madre falleció el año pasado, nos pone aquí bien la fecha.
Y ella nos dice que recibió los 6,000 y fracción que dan, lo que justo les comentaba. Esto que desafortunadamente nos están comentando en otro testimonio tiene que ser denunciado, y háganlo, porque no, esa cantidad, esa es la cantidad neta que les tienen que entregar sin ningún impuesto, sin ninguna otro pretexto. Y pues sí, desafortunadamente tenemos que estar ahí. Es difícil, sobre todo en esos momentos, pero pues hay que estar ahí picando, porque no podemos permitir que pues personas que a veces no tienen la sensibilidad y no comprenden el difícil momento por el que se está atravesando, pues no, hagan este tipo de actitudes quizá corruptas incluso. Pues les agradezco de verdad por todos estos comentarios. Como les decía, es a veces un tema que puede ser complicado para muchas personas, pero pues es necesario tener esta información y hablar de la muerte, hablar de lo que implica, sobre todo pues en lo material, digamos. El cuidar a las personas también implica pues dejar también todo en regla. También por eso es importante que siempre pongan bien claro quiénes van a ser sus beneficiarios en cualquier documento. Y si bien pues el pago de marcha no borra el dolor que se siente cuando perdemos un ser querido, y tampoco quizá cubre, como les decía, todo el gasto que se genera en estos casos, pues sí es una ayuda, es un derecho, hay que reclamarlo. Y pues bueno, si ustedes conocen también a alguien que esté pasando por este duelo y que crean que le es importante conocer esta información, compártanle por favor este video que se queda aquí en Sin embargo al aire, y también en Estudio B. Vayan a darle un like, déjenos sus comentarios por favor. Yo me despido y les veo el siguiente jueves con más información en Usted, Yo y Otros Como Yo, y a las 2 de la tarde con Romina Gándara en A las 2. Muchísimas gracias a Perla Velázquez en la producción, a Emma Juárez en los controles, también a Paulina Soto, que nos ayuda en la producción, y a Crisanto Rodríguez en la edición de estas cápsulas. Pero sobre todo, muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado y estar aquí con nosotras.